Pasamos ahora con el panelista José Luis Vargas. Es educador y artista visual, cuenta con una vasta experiencia como coordinador educativo para proyectos y eventos culturales y comunitarios, graduado de un bachiller en arte del Pratt Institute en Nueva York y de una maestría en pintura del Royal College of Art en Londres. Culminó en el 1994 un grado especial en educación en las artes en Kensington and Chelsea College en Londres. Tiene una vasta experiencia como profesor y tallerista para instituciones comunitarias sin fines de lucro, como el Centro Sor y Solina Ferré en Ponce, el Governor Neighborhood Center en la ciudad de Nueva York, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, el proyecto Educarte para las comunidades especiales, la organización Iniciativa Comunitaria y el proyecto Boys and Girls Club en Loíza. Igualmente, ha participado como conferenciante en el Congreso de Comunicación, Felafax, Arte y Radio con Deambulantes y la Conferencia Niños y Jóvenes de Puerto Rico y el Congreso Mundial de la Niñez y la Adolescencia, entre otras. Vargas tiene a su haber más de una veintena de exhibiciones individuales y colectivas en Puerto Rico, Estados Unidos e Inglaterra, e igualmente ha laborado como profesor en instituciones como Middlesex University en Londres, Ruskin School en Oxford y Brighton University, y fue artista residente del Kensington and Chelsea College en Londres. Perdón. Espero estar bien para mañana, ¿no? En la actualidad es profesor en la Escuela de Artes Plásticas y el Departamento de Bellas Artes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Adelante, José. Gracias. Pues bien, la charla se llama Memorias desechables para un cuerpo ausente. Quiero comenzar con una cita del antropólogo Marc Augé, que dice: ¿Cuál es, pues, el lugar de la cultura dentro de esta historia hecha de negociaciones o de violencias? En primer lugar, la cultura evidentemente no implica por sí misma un rechazo, ninguna incompatibilidad, siempre que continúe siendo cultura, es decir, creación. Una cultura que se reproduce siendo idéntica a sí misma, una cultura de reserva o de gueto, es un cáncer sociológico, una condena a muerte, así como una lengua que ya no se habla, de la cual ya no se toman elementos en préstamo, una lengua que ya no inventa es una lengua muerta. De manera que siempre hay cierto peligro en querer defender o proteger las culturas y hay cierta ilusión en buscar su pureza perdida. Las culturas continuaron viviendo al transformarse. En mi labor como artista visual, la restauración de los imaginarios personales y colectivos es un tema vital. Cuando leí el término déficit simbólico del antropólogo francés Marc Augé en su libro La Guerra de los Sueños, reflexioné profundamente sobre cómo había creado a través de los años un vocabulario visual donde la ciencia ficción, lo sobrenatural y personajes de nuestra historia convergen. En esta convergencia es donde a nivel muy personal transformo lo que ha constituido mi visión de la historia de un territorio alterado, continuamente, donde los futuros efectos llegaron hace tiempo. Las dimensiones simbólicas de las palabras, de los fenómenos y sus extensiones psicológicas son los puntos de partida para un recorrido por esta visión personal. Y los temas de la trienal son un punto de partida para las exploraciones de este escrito. Es el caso de la migración y la geopolítica. He tomado estos fenómenos para un estudio simbólico de estados personales y colectivos. Puedes migrar de país, pero lo peor es migrar de cuerpo. Lo opuesto a estar poseído es vaciarse de identidad, como en las películas de ciencia ficción, donde los seres humanos son duplicados para establecer una geopolítica de la simulación. Tu esencia ya no está, te han suplantado. Un cuerpo-nación intervenido es un espacio de simulaciones, donde el arte puede atreverse a intervenir para crear espacios para una geopolítica intraterrestre. Cito a Marc Augé. Es algo intraterrestre en lugar de extraterrestre. Y las perversiones de nuestra percepción, la dificultad
para establecer y pensar relaciones, lo que a veces llamamos crisis, derivan de un desarreglo de nuestro sistema inmunológico, más que de una agresión exterior. Nuestra enfermedad es autoinmune, nuestra guerra es intestina. El no poder identificar el verdadero enemigo muy posiblemente es uno de los grandes dilemas para transformar nuestra cultura de gueto. La restauración de un imaginario que establezca para nuestro presente las coordenadas para actuar es un asunto urgente. E inclusive, esta perversión de la percepción que menciona Auger puede interpretarse en función de cómo crear el espejo de una cultura a punto de morir o que ya murió. Si no muere, ¿cómo puede transformarse? Un territorio ocupado, un pasatiempo de las naciones, a nivel simbólico y visual debería, para los poseídos, o sea, nosotros, motivar la restauración de nuestro imaginario de gueto. Irónicamente, cuando trabajo la imagen del Visu Campos es porque estoy estudiando a nivel simbólico lo que significa este sujeto de nuestro imaginario colectivo. Y tengo que hacerlo desde lo personal, pues darle el nombre de muchas escuelas y calles e institutos o tenerlo en camisetas y gráficas puede ser no suficiente. Traer el cuerpo de Albizu desde su estado ausente es analizar cuán desechable y frágil es nuestra memoria ante el peor virus hacker de nuestra memoria, nosotros mismos. Hace años fui invitado a dialogar sobre el sujeto desechable dentro del contexto de la obra del escritor de ciencia ficción Philip Dick, con su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En esta charla, titulada El más allá de la memoria, ofrecida para el coloquio Blade Runner, Memoria, Vigilancia y el sujeto desechable, en la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, mencionaba: no puedo dejar de pensar en lo atormentado que vive Descartes ante su trabajo de retirar a los replicantes, de desechar sujetos, y cuán atormentado está ante la realidad de que estos sujetos desechables, llamados replicantes, han sido engañados por su creador al implantarles memorias de otras personas. Más humano que los humanos es el lema de la corporación Tyrell. ¿Cuál es el punto de hacer más humanos a personas genéticamente manipuladas para las colonias espaciales y para usos específicos? Podemos trazar una metáfora con nuestra situación como personas en una isla donde todo se ha manipulado hasta nuestra memoria. Y pensar que esta práctica de desmemoriarnos es un gran éxito en nuestro caótico sistema educativo, el cual ha fracasado en acercarnos a ser humanos y humanistas, y de rescatar nuestra memoria, y de proveernos de espacios para estudiarnos y para crear nuestros propios imaginarios. En cuanto a los imaginarios, Fernando Picó escribe en su libro De la mano dura a la cordura: las aspiraciones, las ansiedades, las ilusiones y las memorias de una sociedad suelen cristalizarse en su imaginario colectivo. Allí, en el inventario de sus sueños, donde la polilla de la duda no irrumpe, donde las cosas han quedado a medio decir y todavía vibran los ecos de los momentos fuertes de su historia, los pueblos atesoran el plano repasado y doblado de sus utopías, de cómo las cosas deberían ser si la historia fuera programable y las voluntades no estuviesen desperdigadas. El libro de Picó es un texto urgente, pues hay que hablar de manera urgente sobre en qué hemos basado nuestros imaginarios. La producción de imaginarios es fundamental para promover las prácticas del arte y la visión contemporánea. Los imaginarios, definidos como fluctuaciones entre lo simbólico y lo real, son códigos que, según describe Néstor García Canclini, nos facilitan imaginar lo que conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. Según García Canclini, los imaginarios son elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera. Lograr que nuestros ciudadanos dialoguen sobre estos elementos en particular es un objetivo importante para poder elaborar un mapa más fidedigno de nuestras aspiraciones.
Es hacia este territorio donde deberíamos aproximarnos. Sin mapas no hay coordenadas, y una de las manifestaciones del arte global es llevarnos a los espacios imaginarios donde se desenmascaran y se revelan imágenes de las continuas contradicciones y diversidades del género humano. Usando nuevamente de referencia el escrito presentado en el coloquio en Mayagüez, hijo de 2 siglos, el 18 y el 19, Francisco de Goya fue el exorcista mayor de una sociedad convulsa, atrapada en los fanatismos, la ignorancia, la corrupción y la Inquisición. Una de sus obras más famosas, el grabado titulado El sueño de la razón produce monstruos, y realizado entre los años 1796 y 97, es un documento de una época que nos ayuda a recordar a los españoles los procesos oscuros que han pasado para ser lo que son hoy en día. La presencia de Francisco de Goya es un recordatorio del poder que tiene el arte a la disposición de grabar, no solo los sucesos de la época, sino también las metáforas que descubren las hipocresías y el miedo de una sociedad paralizada. Goya creó un imaginario personal y colectivo que ha trascendido los tiempos. Los caprichos y los desastres de la guerra son 2 series de grabados que no dejarán de sorprender por lo universales. Los universales que son al denunciar y describir las manipulaciones del Estado, la Iglesia y las clases sociales, las trampas de las tradiciones, los abusos de la represión y la Inquisición, lo sobrenatural en Goya, las imágenes de brujas, demonios, monstruos, monjes corruptos y animales que hacen de humanos, funciona como un andamiaje para construir el discurso crítico de una época crítica de la sociedad española, donde las supersticiones y el horror se convertían en el caldo de cultivo de la confusión y la tragedia. Los siglos XVIII y XIX de la historia española muy fácilmente pueden ser los siglos XX y XXI de nuestra historia. España, el primer país que hace de Puerto Rico territorio, exporta también sus fenómenos culturales y sus imaginarios. Y para complicar más la cosa, un segundo imperio nos hace territorio a finales del siglo XIX. Sobre memorias falsas y no falsas, sobre construcciones de realidades, rebeliones y huidas exitosas y no exitosas, edificamos vidas que deberían encontrar significados que sean cónsonos con un futuro que debemos comenzar a imaginar. Sobre la memoria trastocada, construimos el más allá y nos vemos imposibilitados a lograrlo. Las guerras sociales, la ausencia de ética en las prácticas donde se defiende algo, se condena algo, se persigue algo, son el apocalipsis de una época donde ya hemos imaginado y actuado y donde se ha creado y se sigue promoviendo una cultura estancada en unos recuerdos matizados de valores falsos y nostalgias falsas, que repiten constantemente que aquellos tiempos eran mejores, cuando aquellos tiempos fueron una pesadilla que nos llevó a lo que vivimos ahora. En mi trabajo con personas sin hogar, la mayoría hombres, que me cuentan sus historias de vida y donde hemos logrado juntos exorcizar y producir cómics que narran sus vidas y producir un documental fílmico sobre sus vidas, la batalla que tuvo lugar con sus sombras fue una experiencia de entrar a muchas cuevas y poder ayudarlos a combatir ese dragón que las habitaba. Algunos salieron héroes, otros todavía están adentro. Algunos de ellos se han convertido en garadiábolos y en fantasmas en mis pinturas, que es una manera de procesar mis emociones y sentimientos respecto al constante drama que viven entre la deambulancia y la adicción. Garadiábolos adictos errantes, flotando. Esta es la geopolítica del horror y de la analogía, pues somos errantes en un territorio de ficción o de ciencia ficción. En estos espacios oscilan los imaginarios con los que trabajo y desarrollo mi propuesta visual personal. Un rescate de sujetos históricos, de personajes heroicos y de intervenciones pictóricas donde a los extranjeros no les queda otro remedio que jugar el juego de la invasión a otros espacios simbólicos. Una nueva migración de dimensiones nunca antes vistas. Las migraciones son fenómenos interesantes y las historias de los migrantes son siempre fascinantes,
pues esos desplazamientos emocionales y físicos son experiencias sensoriales donde el recuerdo y la memoria se convierten en un pasado remoto, una temporalidad muy particular que juega con nuestros sentidos, un estado alterado. En la ciencia ficción se explora, desde sus comienzos, la visita de seres de otros planetas y cómo colonizan nuestro planeta. La ciencia ficción es un género literario que ofrece posibilidades metafóricas donde las invasiones son una constante. Si pudiéramos vernos en nuestra historia tan trastocada y manipulada como una historia de ciencia ficción, ¿cuál sería nuestro rol? ¿El de invasores o el de invadidos? Muchas veces, estos seres de ciencia ficción son migrantes, pues su planeta está muriendo y tienen que buscar un lugar para movilizar su raza. Por eso los migrantes son aliens. El desplazamiento actual, sin precedentes, ocurre en un momento donde hay un desplazamiento espiritual y existencial. Las metáforas son constantes. Aprendimos a ser invadidos y nuestra identidad, o su ficción, y lo que pensábamos era nuestra historia, es tragada por fenómenos invisibles que marchan a una velocidad de intercambios corporativos. Las fórmulas políticas son cortinas de humo para transacciones de capital y territorios, como en las comunidades desplazadas, invadidas por extraterrestres, o mejor dicho, intraterrestres. Si fuéramos a ver esta movilización como un rito de paso, como un ritual de transformación, como lo son todos, es importante reconocer a lo que hemos llegado. Nuestra percepción de nosotros mismos ha sido tan alterada que el ejercicio de la alteridad, de vernos desde afuera y vernos como el otro, debería ser un acto de urgencia. En la empatía hay alteridad y el conocimiento para llegar a esa empatía se ha colapsado y en algún lugar nos perdimos. La educación deshumanizante ha triunfado, como bien podría decir Fernando Picó. Mis experiencias como migrante fueron determinantes para elaborar un imaginario de metáforas sobrenaturales donde el tiempo, el espacio y los sujetos de ciencia ficción, colonización, posesión espiritual, mensajes espiritistas, vienen desde el más allá, que es el más acá, que se nos hace difícil procesar. En uno de mis proyectos artísticos colectivos, llamado el Museo de Historia Sobrenatural, colabora el actor, dramaturgo y escritor Aravind Adyantaya. En su obra, Aravind usa elementos históricos, populares y sobrenaturales que son parte de su imaginario como artista. En el 2010, él publica el libro La Mano, una colección de escritos realizados a través de los años. En uno de los escritos del libro, quizás el principal, titulado La Mano, uno de los personajes principales es la mano cercenada de Naldo, un migrante puertorriqueño que vive en Nueva York. La mano es un acercamiento al estado mental de un sujeto que decide desmembrar su mano para poder dialogar con ella. Una historia de horror cómico que constituye una mirada a un sujeto que dentro de su estado mental comienza a desprenderse de su memoria. Un personaje atormentado, un migrante puertorriqueño en Nueva York, huyendo y en el desapego no solo de su lugar de origen, sino también de su cuerpo. La mano conversa con Naldo, y en este diálogo que sostienen la mano y su ex dueño, comienzan a desconstruir y a desenmascarar las acciones ficticias de un colectivo en constantes simulacros y simulaciones. Mientras Naldo está en el hospital, le preguntan por qué se amputó su mano y contesta con una línea que se repite continuamente por 8 páginas del libro: las patrias no se pierden como se pierden las manos. Los y las artistas tienen el potencial y a veces logran decodificar los desaciertos de los territorios que viven. Goya termina viviendo en Burdeos, Betances en Francia y Hostos en República Dominicana. El cuerpo de Hostos no será trasladado a Puerto Rico hasta que sea un país libre. Y aquí trazamos una historia donde un cuerpo ausente todavía nos recuerda que mientras sigamos viviendo la ficción de que todos queremos ser libres, seguiremos conversando con una parte amputada de nuestros cuerpos que nos acuerde que pertenecimos a algo, quizás a una memoria desechable. Gracias.